Bueno, gente, le doy la bienvenida una vez más al canal de Filosofía en Marcha y en esta ocasión continuamos entonces con esta lectura e interpretación crítica a la obra La batalla cultural, reflexiones críticas para una nueva derecha. Ya estuvimos hablando sobre toda la primera parte, junto a Ricardo Poviersin, y ahora nos vamos a centrar en los capítulos 4 y 5 de esta obra. Y sin más, bueno, te cedemos la palabra, Ricardo, para que nos acompañes ahí con tu interpretación. Bueno, gracias. De más está decir que estoy haciendo una interpretación de la que me hago cargo y lamentablemente por cuestión de tiempo tengo que reducir mi lectura de acuerdo a unos párrafos que yo mismo he elegido, ¿no? Que me parecieron ser claves. Por supuesto que hay más cosas para leer en este texto, es un texto bastante extenso, pero bueno, me parece que también, como dije antes, que la batalla cultural se libra sobre todo a partir del capítulo 4 y se define el capítulo 5 cuando con el capítulo 4 empieza a hablar de la desdiferenciación posmoderna, ¿no? Entonces él acá, por ejemplo, se dispuso toda una pasarela para el desfile de diversos candidatos: hipermodernidad, Lipovetsky; modernidad líquida, Bauman; modernidad tardía, Giddens; segunda modernidad, Beck; sobremodernidad, Auger; sociedad postindustrial, Bell, Turenne; era informacional, Castells. Fueron tan solo algunas de las propuestas en danza. Es decir, Laje reconoce que la época actual, contemporánea, tiene diversos nombres. Y acá empezamos ya con lo que sería una crítica bastante furibunda, en la cual, bueno, yo a su vez también voy a contraargumentar. Por ejemplo, en la página 205 dice la desestabilización del sujeto centrado y autónomo, ¿no? Viene diciendo otras cosas. Bueno, vamos a empezar de acá. El posmodernismo es un estilo cultural que se ha diferenciado del modernismo a raíz de una serie de elementos novedosos, tales como la disolución de las fronteras que dividen la alta cultura de la baja cultura, una crisis irreverente, pero que no trasciende la mera pose y que se consume ávidamente, la primacía del pastiche que mezcla discursos sin cesar, la desestabilización del sujeto centrado y autónomo, un relativismo extremado que desconfía de cualquier criterio de belleza, verdad, objetividad o moralidad, el rechazo a las vanguardias, la deconstrucción de todo lo que pueda oler a sustancial, el ataque a la razón ilustrada, acá la defiende la razón ilustrada, la celebración automática de la heterogeneidad y la diferencia, el desprecio hacia el telos del progreso y las periodizaciones totalizantes, etc. Pero por otra parte, estos elementos se han vuelto de alguna manera hegemónicos, han empezado a construir toda una forma de ver el mundo compartida, de modo que también hay algo de cierto en aquellos que consideran que el posmodernismo no es un estilo cultural más, sino el estilo cultural que empieza a dominar en el mundo contemporáneo. Bueno, en primer lugar, bueno, esta crítica que él le hace a la posmodernidad, como si todos los autores que aparecen dentro del movimiento posmoderno pensaran exactamente lo mismo, ¿no? En primer lugar. Y en segundo lugar, como si su pensamiento se redujese hacia lo que él dice acá, hacia un relativismo extremado, que desconfía de cualquier criterio de belleza, verdad, objetividad o moralidad. Bueno, acá hay que ser muy cauto con lo que se dice, ¿no? Primero, relativismo extremado. Bueno, si volvemos a Bátimo, Bátimo lo ha negado en sus textos, ¿no? Esto, no voy a ir al texto de Bátimo porque sería irme demasiado. Hemos hablado del autor. Lo hablamos, ya eso lo Sí, sí. hablamos, así que quien quiera ir a los Lo videos de mismo, Bátimo está ahí. claro, lo mismo que desconfiar de cualquier criterio de belleza, verdad. Bueno, la crítica a la verdad que se realiza es la crítica a la verdad en cuanto a adecuación a una, a la cosa, ¿sí? Adecuación del intelecto a la cosa.
Entonces, lo que acá se está criticando, sobre todo en Bátimo y otros autores, es precisamente esta noción de adecuación, de adecuatio, o adecuación a los hechos en el positivismo, ¿sí? Como que hay una realidad ahí afuera a la cual nos tenemos que adecuar. ¿Mm? Esa es la crítica que se realiza eh, hacia la verdad y hacia la objetividad. Ahora, acá no es que hay un vale todo, una falta de moralidad tampoco, ni tampoco hay un rechazo de las vanguardias, no sé qué se está refiriendo este muchacho, la verdad. La deconstrucción a todo lo que puede leer a sustancial, es decir, a él le gusta la noción de sustancia que proviene del tomismo aristotélico, ¿sí? O sea, posteriormente, bueno, pero esto tendría que decirlo más claramente. Posteriormente, el ataque, no es que no lo dice, pero no lo dice como debería en este texto, lo dice después en otros lados. El ataque a la razón ilustrada, cuando viene de hacer una crítica, bueno, es un ataque a la razón ilustrada, lo cual tampoco es cierto, porque, a ver, Derrida en uno de sus textos, que no me acuerdo cuál, habla de una necesidad de pensar una segunda ilustración, desde su noción de deconstrucción y de la diferencia. Es decir, tampoco es así. Bueno, el desprecio hacia el telos del progreso y las periodizaciones totalizantes, el desprecio hacia el telos del progreso no solamente lo hicieron los postmodernos, ya que viene, esto también lo hablamos de los existencialistas, y es la idea de que el progreso tecnocientífico va a acabar con todos los problemas del mundo, lo cual no sucedió, sino que hubo 2 guerras mundiales espantosas, campos de concentración, millones de muertos, bombas nucleares, etc. En fin. Bien, esto en la página 205, 206, a lo largo de este capítulo, por mi parte, trataré de argumentar que la posmodernidad es el resultado de un proceso de desdiferenciación de las esferas económica, política y cultural, que se plantea como una lógica inversa al proceso modernizador de diferenciación relativa, citando a Weber. Esto tendrá un impacto determinante en las actuales batallas culturales. En consecuencia, las batallas culturales ya no revestirán una importancia subordinada, sino decisiva en el juego de poder. Bien, posteriormente hay una crítica hacia el Mayo francés. Bueno, el primer gran conflicto de la sociedad postindustrial haya tenido lugar primeramente en el campo estudiantil, si se repara que las rebeliones del 68, que el mundo vio surgir en las universidades, tuvo como uno de sus motivos materiales fundamentales el desequilibrio entre la cantidad de estudiantes y las expectativas laborales. Tampoco es obra del azar que esta rebelión tuviera a la cultura como terreno primario del conflicto, en la medida en que lo que estaba en juego era más que una visión del mundo, que un programa político económico concreto. Y acá hay cita: seamos realistas, demandemos lo imposible, o imaginación al poder, no pueden constituir más que meras consignas culturales. Bien, acá el blanco del ataque del Mayo francés va a ser sobre todo el pensador Marcuse, ¿no? Con su texto del hombre unidimensional, entre otros, y su texto sobre, ahora me olvidé el otro nombre del texto de Marcuse. Bueno, básicamente va a ser Marcuse el gran malo de la película, donde todo esto, todos estos problemas comienzan a darse. Eros y civilización, ese es el otro texto de Marcos. Bien, me había quedado pensando en eso. Entonces, esto aparece un poco más adelante también. Acá hay otra cita interesante: en el mundo premoderno, nuevamente volvemos al mundo premoderno, en efecto, todo es cultura, la naturaleza ha sido finalmente abolida. No, perdón, en el mundo posmoderno, en efecto, todo es cultura, la naturaleza ha sido finalmente abolida, pero no cultura en un sentido fuerte,
transmitida intergeneracional, nacional, tradicional o religiosamente, vivida como arraigo o punto de apoyo sólido y estable para el desarrollo tanto social como individual, sino en sentido absolutamente débil, contralúdica, experimental, divertida, como la arcilla con la cual se puede jugar amansando, desarmando, etcétera, etcétera. Bien. Para Laje, entonces, la naturaleza va cediendo, se va dejando de lado la cuestión de la naturaleza para centrarse, en definitiva, en la cultura. Acá ya entramos en el capítulo 5. Yo había dicho que el que tiene 5 capítulos tiene 6 capítulos de este texto, donde directamente acá sí entramos en el contexto tecnomediático y político de la batalla cultural de la posmodernidad. Bien, acá empieza Laje a decir en la página 271, en cambio con la televisión y sobre todo con su rápida difusión, imágenes y pantallas generan una suerte de quiebre ontológico. La realidad se duplica, su copia es demasiado real y se produce industrialmente. Con ello empieza a borrarse paulatinamente la frontera que separa el ser de la pantalla del ser de la vida. Y a no menor velocidad, el ser en la pantalla dominará cada vez más las condiciones de existencia del ser en la vida. Bueno, acá nuevamente entramos en una contradicción, una paradoja, la crítica a la pantalla cuando él es un producto de la pantalla, ¿no? Por ejemplo, cuando Y hoy en día se hace... me extraña, Sí, perdón Ricardo que te sí, interrumpa, el sí. ejemplo de la televisión cuando ya estamos minados de redes sociales y pantalla de otra cosa, de cualquier otro aparato menos de la televisión, ¿no? Sí, digamos que con la televisión empieza todo este dominio de lo mediático y de la pantalla, ¿no? Es lo que él dice. Eh, y eso dará pie posteriormente a las redes sociales, a Internet, previamente, etc. Lo interesante de esto es, a ver, la cuestión de la imagen, del mundo de la imagen, ¿no? Que ya Heidegger había hablado, como la época de la imagen del mundo, como dijimos en el anterior video. Lo interesante es que aun cuando él, que es un acérrimo defensor del embrión gestándose en el útero materno, ese embrión es visto, es vislumbrado, es conocido a partir de las imágenes que dan las ecografías, es decir, a partir de las pantallas. Recién a partir del cuarto, quinto mes, una mujer puede sentir los movimientos del futuro bebé, no antes. Es decir, defender la vida de su concepción y criticar la pantalla y la imagen como aquello que todo, digamos, a lo que todo se reduce, me parece que es caer en una contradicción, no sé. Me parece como que, eh, por un lado defendés la vida, pero esa vida, ¿quién te la muestra? La pantalla. Por otro lado, defendés la familia, pero yo no quiero hacer una acusación de su persona, pero no la veo con 3 hijos o con 4, y con esa familia numerosa que le gusta. Por otro Y, lado, critica a la y mujer en el ámbito laboral, etcétera, lo que vimos antes, pero tampoco lo veo formando un hogar. Que me perdone, no lo quiero atacar personalmente, pero la verdad que me parece un poco incoherente, ¿no? Y esto del quiebre ontológico, eso se produciría a partir de la pantalla. A partir de la, sí, de la posmodernidad o de la modernidad tardía o la hipermodernidad, y tendría como fundamento, según lo que yo entiendo, es el advenimiento de la pantalla como un todo. Ya no hay nada prácticamente fuera de la pantalla. Así como él dice, la realidad se ha ido disolviendo, se ha ido apartando, ¿sí? Y todo se torna pantalla. Bueno, lo que hay ahí en el fondo es la nostalgia de un hecho, de una sustancia, de un dato duro, al cual aferrarse. Ahora, son las mismas ciencias las que
nos dan los diagnósticos a partir de las imágenes y de la pantalla. Por supuesto que un médico clínico, para ser un buen médico, te tiene que eh, tocar, tiene que hacer un contacto físico, etcétera, como era antes, ¿no? Pero, digamos, los diagnósticos se dan básicamente a partir de pantallas, a partir de ecografías, a partir de radiografías, a partir de diversas imágenes, cada vez más sofisticadas. Entonces, ¿hasta qué punto la crítica a la pantalla es útil? Si la misma pantalla te está diciendo por dónde pasa el desarrollo del embrión en este caso, o por dónde se puede generar una enfermedad maligna, o si tenés algún tipo de problema en alguna parte de tu cuerpo. Entonces, no seamos tan críticos de la pantalla, porque ya estamos en el mundo de la pantalla. Él mismo surge del mundo de la pantalla y yo mismo estoy hablando con vos criticándolo a partir de una pantalla. Entonces, me parece que la pantalla hoy en día es tan real como la realidad misma, o es parte de la realidad misma. De todas maneras, yo no me quiero detener mucho en esto. Acá hay una crítica, o solamente en esto, acá hay una crítica a Bátimo que yo simplemente la voy a leer, ¿no? Y les pido a los que nos están viendo y escuchando que se remitan a nuestros anteriores videos que hemos hablado sobre la posmodernidad y sobre Bátimo en especial. Dice, esta cacofonía cultural resulta para Gianni Bátimo el hecho decisivo de la posmodernidad. Así lo piensa incluso antes del advenimiento masivo de Internet y saluda ingenuamente la nueva era como un tiempo de emancipación. Se abre camino un ideal de emancipación a cuya base misma están más bien la oscilación, la pluralidad y en definitiva la erosión del principio de realidad. Lo que tanto gusta a Bátimo es, en verdad, que las culturas sean despojadas de cualquier referencia que las dote de alguna seguridad y estabilidad. Su entusiasmo por la pluralidad resulta absurdo si los elementos plurales terminan todos mezclados y confundidos. Es decir, si terminan siendo no multiculturales, sino hiperculturales. La cacofonía multimediática acaba relativizando la historia, nublando el futuro, absolutizando el presente, aniquilando la metafísica, dejando sin sentido valores trascendentales como la verdad, lo bueno, lo bello para las diversas culturas. Paso un poco de largo, son precisamente estas disputas las que los filósofos posmodernos como Bátimo ofrecen como prueba de que en rigor no hay verdad, bien o belleza. El relativismo redunda en las culturas débiles, efímeras, vergonzosas de sí, fáciles de dominar, y por ese motivo debe ser visto no como una emancipación, sino como voluntad embosada de dominio y poder sobre ellas. A Bátimo no se le ocurre pensar que la potencia de la comunicación y la pluralidad pueden ser recuperadas como datos de una política, una cultura y una economía alimentada precisamente a base de datos, y que la emergencia de un mundo sustraído del principio de realidad, nuevamente aparece el término realidad que tanto le gusta al AGE, puede ser mejor dominado por quienes manejan su infraestructura tecnológica y financiera. Tampoco se da cuenta de que el primer paso para dominar una sociedad es despojarla de los valores trascendentales que la dotan de estabilidad moral y ontológica. Y termina diciendo, un poco más adelante, no obstante le queda oculto el polo totalitario en virtud del cual la realidad convertida en dato y procesada como información y calculada como decisión por algoritmos otorga un control creciente al mundo a quienes se sirven de la cacofonía emancipadora. Yo creo que este muchacho no sé qué texto leyó de Bátimo o cómo lo leyó, porque sé qué texto, pero bueno, primero hay que señalar que el texto al cual él se está refiriendo es es un capítulo que es Posmoderno, una sociedad transparente, sobre la cual hemos hablado, que aparece en un libro que se llama Gianni Bátimo, La sociedad transparente, ¿no? Que tiene varios capítulos aparte de ese, y que no resume toda la obra de Bátimo. Es un capítulo, un texto que dijimos fue escrito en la Guerra Fría, ya hemos hablado de esto, pero él lo toma, es decir, Laje lo toma como si fuese, él, no sé, como si fuese Ser y Tiempo de Heidegger o los aportes a la filosofía, como si fuese un texto clave, Bátimo, cuando es un texto más importante, pero no el único. Bátimo ha trabajado muchísimo más estos temas, ha trabajado la cuestión de la realidad
ha trabajado la cuestión del ser, ha trabajado la cuestión del evento, del Ereignis, ha trabajado la cuestión de la secularización, de la hermenéutica, etc. Y reducir su pensamiento desde esta interpretación tan paupérrima y tan barata, realmente a mí me parece una falta de respeto. Sería, Y, sería ahí a ver, interesante compartirle esa cita, en todo caso, a Carlos Pairetti, que es especialista en Bátimo, y ver también qué opinión da al respecto, qué opinión le merece, porque digo, ya que la vez pasada también estuvimos hablando junto con él, eh, digo, ¿por qué? O sea, bueno, justamente, ¿no? Uno como escritor, como pensador o lo que fuera, tiene una intencionalidad cuando hace una selección de frases en el contexto en que como uno la ubica y para el lado que va a desarrollar después la idea, ¿no? Entonces, no es ingenuo tomar ese texto de Bátimo con esa parte y no quizás remitirse a otras obras como la que vos mencionás de mayor peso. sí, 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 sí. Bueno, ahí hay una estrategia por parte del AGE de tomar este texto, dejar de lado los otros e interpretarlo mal, probablemente, ¿no? No sé cuánto tiempo nos queda, Lucas, más o menos, para seguir desarrollando este programa, más o Sí, menos. sí, tenemos todavía tiempo. Bien, bien, porque yo después quiero centrarme en una cosa importante sobre el final. Eh, Bien, estoy en la página, sigo en este capítulo 5, son 6 como he dicho. Dice acá en la página 26, que ya me perdí, 361, dice, el mandato consiste en reconocer a la otredad y celebrar sus particularidades y diferencias, no hacerlas añicos. Fíjate esta frase, terrible. Esta autodestrucción, pues, está reservada para nosotros mismos, como fruto de autoculpabilización colectiva que el progresismo no ha cesado de impulsar, con la que permanentemente nos flagelamos. Bueno, él se flagelará. El objeto de la desconfianza, incluso el odio, se ha desplazado de ellos a nosotros. El onanismo de lo otro tiene su contracara en el desprecio de lo mismo. Si se levantase Levinas de la tumba, yo creo que directamente, no sé, le metería una patada de taekwondo en la cabeza, ¿viste? Porque lo que está diciendo es un desastre, francamente, ¿no? Esta hipocresía, continúa con el texto, autodestructiva es la que está en la base de un cierto renacer, precisamente como reactivo a ella, del sentimiento patriótico en algunas latitudes occidentales. Es decir, está reconociendo explícitamente que las reacciones nacionalsocialistas o nacionalistas, por ejemplo, que se pueden dar en Alemania contra la inmigración árabe, está siendo justificada, ¿no? Con esto de permitir el advenimiento del otro, alojar a los inmigrantes, etc. Cita curiosamente, por eso decía lo de Levinas, y bueno, también Derrida, cita curiosamente a Alain de Benoit, eh, que critica precisamente, bueno, yo ya estoy al final de este capítulo, que critica precisamente esta cuestión del progresismo, etcétera, que él también critica. Lo que Laje se olvida es que Alain de Benoit, primero, es un pensador que desprecia el cristianismo, y esto es sus más primeras obras de los años 80. Segundo, entonces es un pensador más bien pagano. Y en segundo lugar, es un pensador que ha sido crítico no solamente del comunismo, del progresismo, del globalismo, sino que también del capitalismo. Es decir, la nueva derecha que propone Alain de Benoit dista mucho de esta nueva derecha paleoliberal liberal que propone Laje, ¿sí? Que dicho sea de paso, estuvo en el lanzamiento de Milei también, ¿no? Y no me sorprendería que se postule como candidato.
Entonces, a ver, citar a un autor, pero no citarlo nuevamente, sacar una partecita, no citar la otra parte, me parece también una contradicción. Por otra parte, por otro lado, lo de la derecha, lo de la nueva derecha, y ya me voy metiendo en el último capítulo, no es tampoco nada novedoso. No solamente fue el término aceptado o descubierto o creado, mejor dicho, por Alain de Benoit, no solamente existe una nueva derecha francesa en Le Pen, eh, con ciertos rasgos netamente fascistas para mí, desde mi interpretación, sino que también existe una nueva derecha que me parece más interesante, que es la de Alexander Dugin, eh, que predica el multiculturalismo, que bueno, uno no puede estar de acuerdo o no con su apoyo a Putin, en fin, y puede hacer una crítica a Dugin también, pero Dugin reivindica la cuarta teoría política, criticando las anteriores tres, que son tanto el capitalismo, el nazismo y el comunismo. Entonces, ninguna de estas dos derechas estarían de acuerdo con esta derecha, de estas nuevas derechas, estarían de acuerdo con esta nueva derecha de Laje. Finalmente, en el último capítulo, ya me voy adentrando, uno espera, bueno, como algo, como un rasgo novedoso, como bueno, después de criticar a la posmodernidad, después de equiparar la posmodernidad con el progresismo, que es un error, o con el globalismo, que es otro error, después de confundir posmodernidad con modernidad líquida, que es también un error, que tampoco se explicita, sino que directamente se da por supuesto. Bueno, él reivindica el sentido y la vigencia diada izquierda y derecha. Es decir, para Laje, cosa que me parece en este caso interesante, hay que mantener los términos izquierda y derecha. Hace toda una lectura sobre cómo fue surgiendo la derecha, yo no me voy a detener en esto, simplemente voy a ir a algunas citas más y después quiero hacer una conclusión, porque acá aparece nuevamente algo que a mí ya me genera cierto nerviosismo, digamos, intelectual. La derecha suele entender que hay una realidad extramental, dada, con la que hay que lidiar y sobre la que el hombre no es plenamente soberano. El principio de realidad freudiano espabila al hombre hacia la derecha, dicha sea de paso. La concepción, me paso unas partes, unas oraciones, la concepción de un orden natural va precisamente en esta línea y la praxis debe conducirse por ello mismo de manera prudencial. Bueno, primera gran falacia. La derecha suele entender que hay una realidad extramental. Sí, su derecha, aristotélica, tomista, suele entender eso. ¿Sí? Su derecha. Pero es mentira lo que dice la acá más adelante. La izquierda, al contrario, acentúa el carácter de construcción de la realidad, de construcción, de construir la realidad, lo que le permite endilgar a la sociedad las limitaciones y las miserias de la vida. Es decir, para Laje, la derecha reconocería una realidad extramental, una realidad sustancial, ¿sí? O esencial, que está ahí afuera y a la cual la inteligencia tiene que adecuarse para entenderla, ¿sí? Al mejor estilo aristotélico tomista, y la izquierda sería aquellas corrientes que construyen bueno, digamos, sí, la realidad misma, ¿no? Esa sería la batalla cultural, digamos. Esa sería la batalla cultural. Lamentablemente el AGE no está actualizado, y yo quería leer esto al final, pero lo voy leyendo ya, porque hay todo un movimiento entre los cuales están, bueno, Bruno Latour, Timothy Morton, Graham Harman, De Landa, Mauricio Ferraris, etcétera, que reivindican un neorrealismo y donde al menos
tanto Timothy Morton como Bruno Latour son gente con una mentalidad de izquierda. Es más, Timothy Morton reivindica un cierto comunismo ecológico, queer, etc. Y es un neorrealista. Graham Harman no creo que vaya por el lado de la derecha. Delanda tampoco. Ferraris no sé, pero sé que sigue la lectura de Derrida. Es más, mucha de esta gente, o alguna de esta gente, como Morton, como Ferraris, reivindican el neorrealismo siguiendo en parte o en gran parte el pensamiento de Jacques Derrida. Por otra parte, Delanda sigue el pensamiento de Deleuze. Hace poco yo leí un artículo entre la vigencia de Deleuze y la física cuántica desde estudios contemporáneos dados por un físico. Es decir, reducir todos los autores posmodernos a esa noción, como hace este muchacho Laje, me parece una falta de respeto y una falta ya de realidad. El que está fuera del principio de realidad es Laje, no son estos autores. Entonces, lo que en todo caso se ha criticado y han criticado para mí justamente de los posmodernos es el principio de realidad tal como vino dado desde la tradición metafísica. Pero esto no implica criticar toda realidad, como si estuviésemos tratando con filósofos psicóticos, ¿no? ¿Qué es lo que termina reivindicando Laje, en definitiva? Bueno, acá también de aquí que el izquierdista cultural termine reduciendo el campo complejo de la sexualidad a sus dimensiones meramente culturales. La célebre categoría del género cumplirá maravillosamente esta función. Pero si se privara al izquierdista de este reduccionismo culturalista, automáticamente esta desigualdad horizontal dejaría de ser mera diferencia inconexa y mutable para tornarse esencial y polar. Mostraría a la mujer y al varón imbricados en una naturaleza que reviste fuerzas determinantes. ¿Sí? Nuevamente con la naturaleza, ¿sí? El varón y la mujer lo son por naturaleza. El género viene pegado a la sexualidad. Ahí su gran enemiga es Judith Butler, entre otras. Yo lamentablemente, y esto viene dado por naturaleza, yo lamentablemente le tengo malas noticias a Laje sobre la cuestión de la naturaleza. Y en relación a esto, acá le presento el libro de unos autores que he leído, es un autor contemporáneo, Timothy Morton, ¿sí? Que se llama El pensamiento ecológico, que sigue precisamente, entre otras cuestiones, reivindica un neorrealismo materialista, por cierto, muy interesante, que sigue en gran parte a Derrida. Y acá hay una cita que me parece fantástica, ¿no? El pensamiento ecológico no es ni bello, ni cálido, ni maravilloso. La naturaleza masculina es poco realista. En la malla, la sexualidad está por todo el mapa. La malla sería para Morton como la red que está tejida a la realidad. Nuestras células se reproducen de manera sexual, como sus antepasados monocelulares, o el blastocito que se adhiere a la pared del útero al comienzo de la gestación. Las plantas y los animales son hermafroditas antes de ser bisexuales, y bisexuales antes de ser heterosexuales. La mayoría de las plantas y la mitad de los animales son secuencial o simultáneamente hermafroditas. Son numerosos los que cambian constantemente de sexo. Es decir, ni siquiera en la naturaleza se da esta visión de sexo binario, ¿no? Dado que la representación, continúa Morton, del sexo binario flota en un mare magnum de fenotipos transgénero, homosexuales y asexuales, ¿no va siendo hora abandonar la idea de que la naturaleza es un reino heterosexual, binario y exclusivo? A ver, Qué interesante, Ricardo, esa cita. esto lo saca él aparte, no solamente siguiendo a Derrida, sino siguiendo el origen de las especies de Darwin. ¿Eh? Cita a Darwin. Lo que pasa que, bueno, habría que hacer un programa sobre este texto de Morton.
Claro, sí, Pero sí, sí. digamos, son datos fácticos a los que se atiene Claro. Morton. No está hablando desde la imagen que da la pantallita Ahí, para luego claro, ejecutar la imagen de eso la te iba a decir, pantallita. ahí no hay pantalla de por medio, es la naturaleza. Exactamente. Es el descubrimiento de la naturaleza dada por el darwinismo que profesa este autor, que es un autor neorrealista que a su vez toma el pensamiento de Derrida. Entonces es todo mucho más complejo de lo que este muchacho presupone. ¿Mm? Eh, Te invito, Ricardo, a darle, si querés, algún cierre, alguna idea para dejar pensando, quizás también como propuesta en algún momento abordar la obra de Timothy Morton o de estos pensadores también que van en esta línea. La verdad. Básicamente quedaría por hablar qué autor reivindica, termina reivindicando al liberal o al paleoliberal Rothbard, termina reivindicando a von Mises, termina reivindicando ¿cómo se llama? A Hayek, eh, termina reivindicando a toda esta gente que en realidad tiene una, salvo alguno que otro que tiene una apertura hacia cierto aristotelismo, es gente que ha sido formada en la escuela kantiana, es decir, ni siquiera podés comparar a esta gente con un Derrida, con un Deleuze, ¿no? Con un Bátimo, etc. Eh, Me quedaría el último capítulo, hay una cita extensa, pero bueno, no nos da el tiempo. Yo simplemente quiero decir que Laje mete en el progresismo, por un lado critica a aquellos que no reivindican la realidad, pero el primero en negar la realidad es él, niega el cambio climático, se ríe del veganismo, no tiene en consideración los descubrimientos etológicos en torno al sufrimiento del animal, en torno a las conductas de los animales. Eh, Habría mucho más que decir, pero básicamente el libro termina siendo un panfleto paleoliberal, bien escrito, que bueno, todo indica que acá habrá alguna postulación política o que al menos se meterá en esos temas, ¿no? El problema no es el texto y su posición, el problema es cuando no hay una crítica, cuando las fuentes que se citan no son del todo fidedignas, cuando se recorta un autor o autores, cuando no se tiene en consideración el pensamiento más contemporáneo, etcétera. En ese sentido, yo creo que este texto termina siendo un texto bastante flojo, con una clara finalidad política basada en este menjunje, en esta mezcolanza entre el conservadorismo y el liberalismo, ¿no? Y él reivindica la batalla cultural donde los genuinos patriotas, nacionalistas, liberales, etcétera, se tienen que unir para pelear contra este globalismo, progresismo, etcétera, modernidad líquida, que él a su vez confunde con la posmodernidad. Esa sería más o menos mi conclusión y bueno, mi opinión al respecto. Te agradezco de corazón, Ricardo, por la interpretación, por esta lectura y bueno, queda abierta la invitación en algún momento, según las repercusiones que haya, de quizás en otra ocasión hacer algún video más sobre este tema, y bueno, seguir pensándolo también, ¿no? Sí, sí, te agradezco a vos. Si mi interpretación ha sido un poco apresurada porque el libro es extenso, pero bueno, creo que en lo más sustancial he acertado, ¿no? Much- Básicamente. Los dejo much- con la inquietud. muchas gracias, Ricardo. Seguimos hablando. Gracias a vos, Lucas. Un abrazo.